Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro, 1.000.000 de gracias por el apoyo, por los comentarios, por los likes. A los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal. Gracias, gracias, gracias mil por unirse a esta familia. 1.000.000 de gracias. Bueno, como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de un perfume que en la comunidad la mayoría lo adora, un perfume súper masculino, que es nada más y nada menos que Sauvage de la casa Dior Sauvage Elixir. Este perfume fue lanzado en el año 2021, esto es un perfumazo rico. Pero, ¿qué le voy a traer hoy? 4 opciones que tienen esa vibra. Son inspiraciones, alternativas o clones. Si te interesa el contenido, lo vamos a traer. Y entonces, los 4 vienen de diferentes precios. ¿Por qué? Porque hay muchos que le gusta este aroma, pero este perfume es caro. Hay una cosa, este perfume es del primer lote que salió, la primera formulación. Este es de 60 mililitros. Entonces, un perfume es caro. Entonces, te voy a presentar 4 opciones. Y entonces ahí ustedes deciden de las 4 opciones cuál comprar. Les voy a decir cuál es la que más se parece, etcétera. Bueno, este perfume se lanzó en el año 2021. Vamos a sprayarlo, lo voy a sprayar en piel. Mire, en el spray es espectacular. Pero riquísimo. Este perfume cuando sale, inmediatamente tú le notas el pomelo, la nuez moscada, la canela, que es la nota que más resalta cuando sale, en mi humilde opinión, y el cardamomo. Entonces, pero la canela siempre está un paso adelante en el perfume, desde la salida. Después empieza a entrar la lavanda, el regaliz, la madera de sándalo, el ámbar, el pachuli, vetiver, y no lo tiene declarado en las notas, pero sí tiene el ambroxan del Dior Sauvage EDT. Entonces, como ve, recoge un conjunto de notas que lo hace súper masculino, súper elegante, de clase, nocturno, espectacular. Esto es un perfume de eso que yo digo rico. Si tú quieres un perfume destacar, que te dure más de 10 horas, la duración más de 10 horas, una excelente proyección, espectacular. Pero mira, ya aquí se apagó la canela. Entonces viene ese regaliz y las demás notas amaderadas con el vetiver, el ambroxan, con el pachuli, pero ya la canela, disculpen, ya bajó. Sale fuerte la canela, pero después bajó. Y en mi piel ya se va desapareciendo y va quedando ese ambroxan con esa nota de cardamomo y las demás notas que tiene. Pero en mi piel resalta, se nota bastante el ambroxan ese con las demás notas súper masculinas. Y lo hace un perfumazo. Esto es un perfume nicho que se vendió en comercial. Entonces, bueno, adicto, ya nos dijiste el perfume, pero lo quise decir por si estás navegando en YouTube, no conoces este perfume porque quieres comprarle a tu esposo. Ya te describí cómo es este perfume. Ahora los otros no te los voy a abordar mucho. Rico de ese perfume. Bueno, el primero que te voy a traer es de la casa Vocal Fragrance no se preocupen de ningún perfume. Yo les voy a dar siempre el nombre del perfume. Este tiene un número. Este es M063. Aquí abajo lo tiene. Entonces yo le pongo aquí atrás el nombrecito. Este perfume empieza desde $15. Pueden entrar a la página y va subiendo el precio, pero este es súper barato. 50 mililitros. Este sí lo vamos a sprayar en papel. Ya todos los he usado bastante, los conozco más que bien. El spray buenísimo. Uf, sí. El aroma ese de Sauvage Elixir lo tiene aquí. Pero ¿qué pasa? No tiene la misma calidad que tiene el Sauvage Elixir. La calidad no lo tiene igual.
pero un perfume súper económico, con la vibra de Savage Elixir. Entonces, la nota que más resalta aquí, que se destaca un poco más, pero se mantiene, es la nota de canela y el regaliz, pero la canela siempre está un paso adelante. El perfumito está riquísimo, te lo recomiendo mucho. Este perfume para un joven es espectacular, para la escuela, para el día a día, para una oficina, porque el Savage Elixir, el original, muchos jóvenes quizás cuando lo utilizan la primera vez, le puede resultar un poco, con esa nota de lavanda, lo van a ver un poquito más señorial, una persona mayor, ya pasando de los 30 años, que no es mayor, no, es un joven, pero bueno, lo puede ver un poco más de 35, 40, lo puede ver más. Entonces este perfumito es espectacular para un joven desde 15 años, para la escuela, para la universidad, que muchas veces me preguntan jóvenes, mira, un adicto a los perfumes, un perfume de este, riquísimo. Ya aquí la canela es la que se mantiene, espectacular, riquísimo. Bueno, vamos a pasar para el otro. Este es de la casa Emper y este es de una línea de la casa Emper, pero que se llama Le Champion, se llama Safe Age Elixir. Miren aquí, viene arriba un camellito, la botella viene así como escarchado. Esto aquí es como un imán, pero no te recomiendo que lo agarres por ahí porque se te puede caer. La botellita es de 100 mililitros, si no me equivoco. Entonces vamos a sprayarlo aquí. Miren, el spray buenísimo, buenísimo. Esto es una casa árabe igual. Riquísimo, riquísimo, rico, rico, rico está este perfume. Ah, una cosa, este perfume duración oscila desde 6 a 8 horas, depende de tu piel. A mí este perfume me duró 6 horitas, no me duró mucho más de ahí. Pero mi hijo que es más joven siempre le dura un poco más. Pero esa es la duración. Estela, moderada siempre, nada de exagerada, no. Ahí se mantiene. Bueno, entonces porque hay veces que salto de palo para rumba, porque me acuerdo de cosas y tengo que explicarle ahí. Así que disculpen, miren. El Safe Age Elixir, que es de la casa Emper, se lo recomiendo muchísimo, pero muchísimo. Pero igual, lo que más resalta es la nota de canela. Tiene la nota de canela y regaliz arriba, pero siempre la nota de canela es la que más resalta. No sé por qué le hacen a estos perfumes como aquel, que la nota de canela vaya encima y la mantienen muy arriba. No sé si la nota de canela será una esencia que es mucho más barata, perdura más en piel. Entonces, si no lo tienen los dos, dice, wow, esto es elixir es aquí. Pero entonces, si los tiene los dos, vas a notar la diferencia. Entonces, es una excelente opción que debe estar entre 80% por ahí al Savage Elixir. Dura cantidad. Vas a tener aquí más de 8 horas en piel, en ropa, dura cantidad este perfume. Buenísimo para el precio, porque es barato. Entonces tiene toda esa nota masculina de vetiver, todas las notas que le dije. Pero en mí, a lo mejor ustedes lo tienen al lado ya lo compraron. Y la nota de canela no resalta, pero yo les digo lo que yo siento en el perfume. La nota de canela siempre muy arriba. Entonces yo le noto aquí un 80%, pero excelente, dura cantidad, precio, calidad, excelente. Ya, espectacular, está rico, 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 rico. Bueno, entonces vamos a ir para la otra opción. La otra opción es la opción que más conocemos, que es la que todo el mundo habla, que es la archiconocida, esta Asac de la Tafa. Ya yo le tengo reseña, no voy a abundar mucho de ya hay una reseña en el canal. La botellita lindísima, buenísima. Pero una cosa, si esta está muy cara donde tú vives, vete por las otras opciones. Después, si esta está muy cara, vete por esta, que esta de la casa Emper está buenísima.
La de la Tafa está mejor, sí está mejor. Pero esta es una excelente opción. Más densa. Aquí la de la casa Emper, la veo más densa para una persona de más edad. Entonces, el Lasat, vamos a sprayarlo aquí, de la casa La Tafa. El spray buenísimo, mírenla ahí. Este es un espectáculo de perfume realmente. Ya lleva un rato en mi colección, ha macerado. Excelente perfume con la vibra esa de Dior Sauvage Elixir. La tiene muchísimo. No tiene esa canela por encima. No, es un perfume súper bien balanceado. Aunque a decir verdad, no es un perfume que es idéntico a este. Que hay veces que yo he visto videos que dicen, no, es el mejor clon. No lo veo el mejor clon. Acuérdense que yo le tengo que decir la realidad. Mejor clon es un clon que tenga toda esa salida, ese recorrido igual. Este lo tiene espectacular. Precio-calidad, 10 de 10. Para un joven, hasta cualquier edad, súper versátil. Esto es espectacular este perfume. Pero no es idéntico a Sauvage Elixir, pero está buenísimo. Está buenísimo. Tiene un % grandísimo. Espectacular. Lo que no le quiero decir es que es 2 gotas de agua. Son iguales, se parecen en cantidad, pero no son 2 gotas de agua. Aquí estamos buscando en este video el más parecido a él. Pero este perfume es un espectáculo. Duración, proyección, le gusta a las personas, es súper versátil. Hasta una chica, si es arriesgada, lo puede usar porque no tiene tanto ese rumbo súper varonil, sino que yo lo veo más energizante, juvenil, espectacular este perfume. Lo recomiendo muchísimo. Bueno, entonces vamos para la última opción que para mí es la más parecida riquísimo, a Dior Sauvage Elixir. Es la más parecida, es la más cara, pero es la más parecida. Entonces es de la casa Alexandria. Se llama Sauvage Elixir. Aquí está. Este perfume, cuando salió Sauvage Elixir, al poco tiempo ya Alexandria lo había hecho. Y cuando lo tenía en preorden, yo lo ordené. Ya se puede imaginar el tiempo que lleva conmigo. Es del primer lote que hizo Alexandria. El primero. Vamos a sprayarlo en piel porque no lo voy a sprayar en papel. Miren el spray. El spray buenísimo. Este perfume, señores, el parecido es impresionante con el original. Impresionante. Mire, aquí el original ya, en mí lo que resalta es lo que digo yo. A mí, en el original, si una persona joven tiene la piel que tengo yo, es espectacular, porque aquí ya se fue todo esas notas que lo hacen fuyel, masculino, para una persona de mayor edad. Y aquí ya se quedó ese ambroxan que tiene en mí, que resalta cantidad con las demás notas y está espectacular. Riquísimo. Parece que este pedazo de piel a mí se me volvió más joven ahora que lo sprayé. Está espectacular. Bueno, entonces wow, miren, es que es malo, voy a sprayar los dos a la vez. Mira, el de Alexandria, vamos a echarle uno, y el de Dior Sauvage Elixir. Aquí están, los dos a la vez, para que no haya, no, que hace un ratico, no, a la vez. Es que está apretado. Se nota en el Dior Sauvage Elixir un poquito más la calidad en la salida de esa nuez moscada con el pomelo. Las otras notas no, pero el pomelo aquí es un pomelo con la nuez moscada, ¿no verdad? Y la canela de una calidad espectacular. Se nota la mano espectacular aquí de un buen perfumista. Pero aquí está bien apretado, pero siempre arribita un poquitico, un detalle más, la canela, que es lo que se mantiene en que lo diferencia.
pero una excelente opción este de Alexandria. Para mí, en mi opinión personal, es la mejor opción que hay de Dior Sauvage Elixir, este de Alexandria. El de Dua me lo mandaron una vez en una botellita así, cuando yo hice una compra, lo probé, lo descarté porque tiene su diferencia. Mucha canela. Demasiada canela tiene el de Dua. Bueno, este está espectacular. Ya aquí ya salió San Brosan. Adicto a los perfumes, ¿cuál es mejor de los dos? ¿De Alexandria o de Dior? Este es mejor. Si a mí me dan a escoger, aunque este sea más caro, lo compro este porque tiene más calidad. Es mucho mejor, se nota la calidad en los aromas. Se nota. El pomelo aquí es un pomelo que resalta muchísimo en mi piel. Y yo no sé por qué, pero yo noto el pomelo del Dior Sauvage Elixir en mi piel. El pomelo que sale del Dior Sauvage Elixir en mi piel es como el pomelo que está en Blue de Chanel o de Parfum. No sé por qué, pero me sale ese pomelo con las demás notas. Riquísimo. Bueno, entonces, ¿cuál es el más parecido? Pero más de 90 y tanto largo por ciento, este de Alexandria es el más parecido al Dior Sauvage Elixir. Es el más parecido. Ahora, adicto a los perfumes, sí, pero el de Alexandria está un poco caro y yo no me lo puedo comprar. Se mantiene en segunda posición, aunque no es idéntico, pero es espectacular. Este perfume, este de Asac, de la Tafa, espectacular. Porque este lo veo yo desde un joven hasta una persona de la edad que tenga. Este es espectacular. Este se mantiene en segundo lugar. En tercer lugar, lógicamente, se mantiene este de la casa Emper. ¿Por qué? Porque este lo veo la nota de canela y de la nota de regalí y eso, pero siempre la nota de canela más arriba. Entonces este lo mantengo en tercer lugar porque si eres un joven, te exhorto que compres mejor el de Assad de la Tafa. Y de último, pero no menos importante, también este de la casa Vocal, porque es un perfume que vale 14, 15, 20 o 30 dólares y es súper versátil. Entonces, los cuatro, sinceramente, los cuatro están muy buenos, no tienen nada de alcohol, no tienen nada de que tú le vas a notar nada sintético, los cuatro están espectacular. Adicto a los perfumes, ¿cuál me compro? Facilito, cómprate el que tu bolsillo te dé. Nunca arriesgue dejar de comprar algo en tu casa, la comida primero, las cosas personales de tu familia primero y luego el perfume. El perfume es una opción para nosotros salir, para lucir nosotros los que somos amantes, pero nunca descuidemos las cosas de la casa por comprar un perfume. Entonces, de los cuatro, tú escoges el que tu bolsillo pueda pagarte. Porque yo tenga este perfume, tú no quieras tener lo mismo que pueda tener yo. Tú tápate hasta donde te dé la cocha. Porque si tú te tapas con una cocha que no te cabe en la cama, te vas a quedar con los pies afuera. Espero que se entienda la metáfora. Tú tienes que vivir, depende a tus posibilidades. Así me pasa a mí, me pasó a mí muchas veces. Yo quiero tener esto, pero no lo puedo tener. Le doy gracias a Dios por lo que tengo. Entonces no te sientas mal porque hay alguien o yo te enseño y que tengo tantos perfumes. No, yo no puedo tenerlo todo tampoco. Entonces yo puedo tener lo que puedo tener. El objetivo de este canal es ayudarte a que tú puedas encontrar un perfume más económico. Ese es el objetivo del canal. Enseñarte que tú puedes tener, ahorrar y después con el tiempo quizás te puedas comprar el perfume más caro. Y si no puedes, no pasa nada, no te va a pasar nada. Tú cuida a tu familia, cuida de tus estudios, que es lo más importante, etcétera, etcétera. Entonces, esta era mi reseña, ya les traje mis cuatro opciones, espero que las disfruten y si no lo tienen, que puedan obtener desde la que menos se parece hasta la última. Muy importante, déjame en los comentarios cuál tú tienes. Yo sé que hay otros perfumes más.
Hay mucho, porque hay muchas inspiraciones. Déjame tú abajo cuál tiene, qué te parece. Si tienes alguno de los que tiene, de los que traje hoy, dime qué te parece, si te gustó, qué comparación. Esto es un canal que aquí interactivo. Tú me dices y yo te digo. Y lo más importante, ¿cómo me apoyan? Denle en el like. Denle en el like para poder seguir creando contenido y que otros se unan a esta familia que estamos creando aquí en YouTube, que gracias a ustedes estamos creciendo. Sean positivos, nunca negativos. Haz lo que vayas a hacer hoy, no mañana, que mañana no sabemos lo que nos depara. Solamente Dios sabe cada día. Entonces, cada día tenemos que brillar, ser energéticos. Si estás estudiando, ay, no voy a volver a la prueba, hazla. Oh, que voy a trabajar, dale. Entonces, échale ganas. Bueno, espero que les haya gustado. Un abrazo bien fuerte a todos. Espero el nuevo video de Adicto a los Perfumes. Espero sus comentarios, que me digan qué video quieren. Díganme que estamos llegando ya a los 9000. Compartan el video para llegar a los 9000. Bye bye. Espero el nuevo video de Adicto a los Perfumes. Un abrazo.